Mi nombre es Francisco Barragán Arturo y bienvenido al canal B Cuadrado. En esta tarde vamos a tener una charla sobre las oscilaciones mecánicas. Las oscilaciones mecánicas están divididas en tres grandes grupos. Las oscilaciones libres, las oscilaciones amortiguadas, y las oscilaciones forzadas y las oscilaciones caóticas. Digamos que nosotros en este momento vamos a analizar las oscilaciones libres desde dos osciladores, el péndulo y el resorte. El péndulo es un dispositivo que consta de una viga, consta de una cuerda que pende de la viga y de una masa en la punta. Entonces, él está en su posición de equilibrio. Se le hace una fuerza que lo separa de su posición de equilibrio, y al separarlo de la posición de equilibrio, inmediatamente el vector peso se descompone en dos fuerzas, una llamada mg coseno teta y otra llamada mg seno teta, cada una con un papel diferente. Mg coseno teta va a equilibrar la tensión de la cuerda, esta tensión que aparece aquí. Y el papel de mg seno teta, que es este vector, es el de llevar la partícula otra vez a la posición de equilibrio, pero con la inercia ganada por la masa, inmediatamente la partícula pasa por la posición de equilibrio, pero no para, y va hasta el otro extremo. Digamos que el extremo A es el del inicio, el extremo B es el que se formó por la inercia. Entonces, ese extremo B vuelve a vivir las mismas condiciones del extremo A. Aparece mg coseno teta, aparece mg seno teta, y mg seno teta trata de llevar otra vez la partícula hacia el centro de la trayectoria. Entonces se produce una oscilación permanente. Esa oscilación permanente provoca unos valores como la amplitud, como la elongación, como la frecuencia, como el periodo, y esos valores, ¿no?, que se consideran parámetros del movimiento oscilatorio, van a empezar a tener una importancia muy grande cuando empezamos a mirar la ecuación del movimiento. Entonces, como este fenómeno no es estático, sino dinámico, aparece la segunda ley de Newton. Y nosotros planteamos la ecuación como que la sumatoria de fuerzas es igual a mg seno teta, pero como mg seno teta tiende hacia el centro permanentemente, le hemos colocado signo menos. Entonces, nos damos cuenta que menos mg seno teta es igual a la sumatoria de fuerzas, pero como es la segunda, es masa por aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la elongación con respecto al tiempo. ¿Y qué es la elongación? Cualquier posición, ¿cierto?, que asuma la partícula con respecto al punto de referencia, que es el equilibrio. Cualquier separación que tenga la partícula se va a llamar elongación. Y la elongación máxima se llama amplitud. En ese orden de ideas aparece la ecuación del movimiento como masa por la segunda derivada de la elongación con respecto al tiempo más mg seno teta igual a 0. Con un pequeño artilugio matemático que es dividir en ambas partes de la igualdad por m, ¿cierto?, por la masa, nos queda la segunda derivada de la elongación con respecto al tiempo más g por x sobre l igual a 0. Pero ¿de dónde apareció x sobre l? Pues es que como los ángulos que están considerados en el péndulo para las oscilaciones
libres, son ángulos pequeños. El seno y la tangente van a ser iguales. Ejemplo, si yo tengo el seno de 5 grados, la tangente de 5 grados, las miro en los cálculos que bota la calculadora, son valores iguales, ¿no? Entonces yo reemplazo el seno por la tangente y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y me queda X sobre L. Pero aparece un concepto interesante aquí. Hay la gravedad dividida entre la longitud. La gravedad dividida entre la longitud nos da una frecuencia natural de oscilación. Esa frecuencia natural de oscilación al cuadrado es propia de cada movimiento oscilatorio, de cada movimiento armónico simple, como se ha llamado el caso del péndulo y del resorte. Entonces, esa frecuencia natural al cuadrado, ¿sí?, igual a G sobre L, tiene que ver con el periodo del movimiento. El periodo del movimiento es el tiempo que demora cada oscilación, ¿no? Y una oscilación es cuando la partícula va de A a B y vuelve a A. Entonces, digamos que la frecuencia natural es inversamente proporcional al periodo. Entonces decimos 2pi sobre periodo al cuadrado es igual a G sobre L. Y de ahí sale la ecuación de que el periodo es 2pi raíz de L sobre G. O sea, el periodo de este péndulo es directamente, el cuadrado del periodo del péndulo es directamente proporcional a la longitud. Es decir, que si yo aumento la longitud, me va a aumentar el periodo del péndulo. Entre más largo sea el péndulo, más tiempo va a demorar sus oscilaciones, ¿no? Es decir, que yo voy a hacer un reloj de péndulo, ¿no? Y al péndulo lo dejo bien largo, pues lógico que me va a marcar mucho tiempo cada oscilación, ¿no? Y se me va a atrasar con respecto al tiempo normal. Entonces, de acá salen varias leyes. Las leyes del péndulo, como que las oscilaciones de un péndulo son isócronas, o sea, gastan al mismo tiempo. Como que el cuadrado del periodo directamente proporcional a la longitud, es decir, que es una función lineal. Como que el cuadrado del periodo es inversamente proporcional a la gravedad del sitio. Nosotros sabemos muy bien que la gravedad de la Tierra no es lo mismo en Girardot que en Groenlandia, que tienen sus cambios, que no es lo mismo en Tashkent, en Moscú, cerquita en la Unión Soviética, en Tashkent, porque allá hay una cantidad de minas de hierro y entonces allá la gravedad va a ser muy grande. En ese orden de ideas, ¿no?, para el resorte, que es digamos que este dispositivo que también oscila, el resorte va a tener dos fuerzas, el peso y la ley de Hooke. Y entonces al hacer, la segunda ley de Newton, vuelve y nos queda la misma cosa que aquí, pero acá el que está haciendo el movimiento oscilatorio, el que va a llevar la partícula al punto de equilibrio, es la ley de Hooke, ¿no? Es decir, que al pasar a sumar, me va a quedar como ecuación de movimiento la segunda derivada de la elongación con respecto al tiempo más K sobre M por X igual a 0, donde K es la constante del resorte. Y esa acá nos va a indicar como el límite de elasticidad que tiene el resorte. Entonces, si es una K muy grande, pues lógicamente que el límite de elasticidad es muy poco. Si es una K muy pequeña, pues el límite de elasticidad va a ser más alto. En consecuencia, con esa apreciación, yo puedo sacar el periodo del resorte, y 2pi raíz de M sobre K. O sea que aquí puedo sacar unas leyes del resorte diciendo que el cuadrado del periodo es directamente proporcional a la masa del péndulo. Entre más masa, más periodo, porque lo va a hacer elongar, ¿no? Independientemente de todo lo que yo acabo de decir, la ecuación del movimiento, al ser resuelta de 2x de t cuadrado más w0 al cuadrado por x igual a 0, que es la ecuación de un oscilador, independientemente de eso, la solución es elongación igual a coseno wt más alfa, elongación igual a seno wt más alfa. ¿De qué va a depender? Pues depende. Coseno es si nosotros cogemos la partícula y la ponemos separada del punto de equilibrio. Y seno va a ser cuando la partícula parte del punto de equilibrio. Entonces, de acuerdo con eso, y si yo ya he podido observar en el problema de dónde fue que partió la partícula, así mismo coloco la solución
de la elongación. Y en ese asunto tenemos amplitud, la máxima elongación. W, la frecuencia natural de oscilación. Alfa es la fase inicial. Puede que el movimiento no parte exactamente como nosotros queramos. Ella tenía un margen de error, entonces esta alfa nos va a medir el margen de error. La medida de alfa es en radianes y la medida de WT más alfa es en radianes. Si usted pues tiene alguna situación tradicional, puede pasarla a grados, multiplicándola por 180 grados y dividiéndola entre pi. Entonces, les decía que aquí podemos nosotros calcular coseno del ángulo en grados o el coseno del ángulo en radianes, dependiendo si usted sabe manejar eso en la calculadora o no. Si queremos la velocidad del movimiento, pues derivamos la elongación. Al derivar a coseno de WT más alfa, pues la variable es el tiempo. Entonces la derivada de WT es W. Y entonces de X de T me va a quedar W por A, ¿cierto? Por la derivada de coseno, que es el seno, ¿cierto? Con signo negativo, por el argumento que es WT más alfa. Entonces me va a quedar en esas condiciones menos W por A seno WT más alfa si partió de una posición distante a la posición de equilibrio. Y si yo derivo a seno WT más alfa, pues me va a quedar W por A coseno WT más alfa, ¿cierto? ¿No? Dependiendo si era partido desde la posición de equilibrio. Esa es la situación. La aceleración es la segunda derivada de la elongación. La fuerza es masa por aceleración. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que ahora podemos calcular de esta manera. La energía potencial, un medio de K por X al cuadrado. K es para el resorte, pero ¿cómo hacemos para el caso del péndulo? Pues el péndulo, la K es esta G. Entonces este W cuadrado hay que utilizarlo por L para obtener la K. Entonces aquí nosotros tenemos un medio de la longitud del péndulo por W cuadrado por X al cuadrado. Y aquí tenemos ya la energía, la fuerza, la velocidad, la aceleración, la elongación para las oscilaciones mecánicas, ¿no? Entonces, en esas condiciones, nosotros consideramos que ya podemos resolver problemas sobre oscilaciones mecánicas. Entonces nos quedaría para una próxima oportunidad, ¿cierto?, el asunto de resolver el problema de las oscilaciones amortiguadas. Y para una tercera oportunidad, las oscilaciones forzadas. Y para una cuarta oportunidad, las oscilaciones caóticas. Muchas gracias. No se les olvide darle clic, ¿no?, al video para este nuevo canal que se llama B Cuadrado. Muchas gracias.